Hoy nos metemos de lleno en una historia, la verdad, bastante inquietante. Es el guión de un podcast documental ficticio, El internado de los susurros, Expediente Morales. Exacto. Y nos lleva a un lugar muy particular, ¿no? El internado San Bartolomé. Sí, una institución religiosa ya en las montañas de Ayacucho, en Perú, aislada. Para adolescentes considerados problemáticos. Un escenario ya de por sí cargado. Totalmente. Y el misterio arranca fuerte. En 1998, desaparece un alumno, Elías Morales, de 15 años. Justo antes de desaparecer, él había acusado a un profesor, Julián Torres. Eso, lo acusó de hacer cosas raras como rituales en el sótano del internado. Y dejó una nota en su diario que, pone los pelos de punta. ¿La de? Sí, hoy vi al profesor Torres hablarle al muro. El muro respondió, así textual. Es fuerte. Y para entender todo lo que viene después, hay que imaginarse ese internado. El aislamiento no era solo geográfico, ¿eh? Claro. Las reglas eran durísimas, el ambiente muy opresivo. Ese silencio, ese miedo constante. Fue el caldo de cultivo perfecto, digamos. Explica por qué tantas cosas quedaron ocultas tanto tiempo, ¿no? Justamente. Preparó el terreno. Bueno, el caso de Elías como que se enfrió. Pero años después, en 2012, estaban haciendo unas reformas y ¡pum!, aparece una caja. Con casetes viejos. Casetes viejos. Y lo increíble es lo que tienen grabado, voces. Parecen chicos del internado repitiendo frases muy perturbadoras. ¿Cómo cuáles? Cosas como, él está detrás del espejo, no abras los ojos. Y lo más raro es que algunas cintas están fechadas entre el 97 y el 99, pero oficialmente... Oficialmente no había grabadoras ahí en esa época. O eso dicen los registros. Exacto. Entonces, ¿de quién son esas voces? ¿Cómo se grabaron? Y esas cintas nos llevan de vuelta al profesor Torres. Julián Torres. El centro de todo este lío. ¿Sí? Daba historia y religión. Pero ya traía cola, ¿eh? Denuncias previas por maltrato, conducta errática. Y su conexión con el sótano, que mencionaba Elías. Fundamental. Pero fíjate, hay un casete en particular, el número 7. Es una clase suya grabada. ¿Y? Los nombres de los alumnos que menciona simplemente no figuran en ninguna lista oficial del internado de esa época. O sea, ¿alumnos fantasma o qué? O algo más oscuro. Sugiere que algo no cuadraba en absoluto con los registros. Pero si eso ya es raro, agárrense, porque la cosa se pone peor. En 2019 reabren un aula. El aula 6B, ¿no? Llevaba años cerrada. Décadas. Y adentro encuentran un libro de asistencia de 1998. Y hay una firma de J. Torres. Del profesor. Sí, en una clase de junio de 1998. El detalle imposible es que los registros oficiales dicen que Torres murió en marzo de ese año. Espera. ¿Cómo? Firmó 3 meses después de su supuesta muerte. Exacto. Imposible. ¿Cómo explicas eso? No hay forma lógica. Y me imagino que el aula en sí. Sí. Más tétrico todavía. Las paredes estaban llenas de nombres escritos a mano. Cientos, quizás. Y estaba el de Elías. Clarito. Elías Morales, entre muchos otros. Y una frase repetida una y otra vez, casi como un mantra. ¿Cuál? Él enseña con los susurros. Él siempre está aquí. Te da la sensación de que la presencia de Torres, o lo que fuera, se quedó pegada a las paredes. ¡Qué ambiente! Tremendo. Bueno, la familia de Elías nunca dejó de presionar y en 2021 lograron reabrir el caso. Y ahí sí que se destapó la olla. Salió a la luz un encubrimiento. ¿De la dirección? De la dirección y de otros profesores. Sabían lo que hacía Torres. Se empezó a hablar de que él lideraba una especie de secta ahí adentro. ¿Una secta? Algo así. Los guardianes de la voz le llamaban. Y la teoría más oscura, que tomó fuerza, es que Elías descubrió demasiado. ¿Y que lo silenciaron? Que fue entregado, como parte de algún ritual macabro de este grupo. Nunca se halló el cuerpo, ojo. Nada. Solo una camisa, escondida tras una pared falsa en el sótano. Parecía ser de Elías. Tenía manchas de sangre, poca evidencia física, pero simbólicamente. Terrible. Y cuando parecía que ya, con el internado cerrado, se acababa la historia, hay un último giro. Siempre hay algo más en estos casos, ¿no? Parece que sí. En 2023, justo antes del cierre definitivo,
Un alumno nuevo empieza a decir que recibe visitas por la noche. ¿Visitas? ¿De quién? Describe a un hombre calvo. Una descripción que, coincide con algunas de Torres. Dice que entra a su cuarto y le pregunta si aprendió la lección. Pero las cámaras. Nada. Las cámaras del pasillo no graban a nadie entrando ni saliendo de su habitación. Cero. ¿Y entonces? Pero un micrófono ambiental que había en el pasillo sí captó algo una de esas noches. Un susurro. ¿Qué decía? Muy claro. Una voz masculina. Ahora te toca enseñar a ti. Uf. Escalofriante. Al final el internado cerró, definitivamente. Sí, puertas cerradas para siempre. Pero el cierre físico no cerró el misterio, ni mucho menos. Quedan cabos sueltos por todos lados. Y un detalle final muy inquietante. ¿Cuál? Las cintas. Los casetes originales, la evidencia clave, desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? ¿De dónde? De los archivos nacionales donde supuestamente estaban bajo custodia. Se esfumaron. Como si alguien no quisiera que se sepa la verdad. ¿O que el misterio siga vivo? Y parece que sigue. El guión dice que muchos exalumnos, todavía tienen secuelas. Secuelas psicológicas, claro. Después de vivir algo así. Reportan que siguen escuchando susurros en sueños, ecos de San Bartolomé que no se van. Una marca imborrable. Y eso nos deja con la pregunta final. La que, según el material, persigue a los exalumnos incluso hoy. Cuando despiertan, una pregunta helada. Hoy tengo clase con el profesor Torres.